Buenos días, familia. ¿Cómo se encuentran? Buenos días familia. Bueno, nosotros aquí honrados con esta responsabilidad que nos dejaron nuestros amados pastores. Así que esperamos dar lo mejor. Vamos a comenzar. Si quieren me acompañan rapidito de pie para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Señor, esta mañana queremos darte gracias y te queremos invitar, Espíritu Santo, que seas tú en nosotros, a través de nosotros y preparando los corazones, los oídos, la mente, cada parte, Señor, de las personas que están aquí y que están viendo este mensaje a través de internet, Señor. Sé tú hablándoles, sé tú mostrándote y sé tú revelando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que gracias también a los que están conectados porque como ya saben, si están en comunidad, están en casa, si están en casa, están en comunidad. Entonces, como saben, comenzamos una serie hace 2 semanas sobre el mandamiento más olvidado. ¿Qué número de mandamiento era? Ok, hay algunos aquí que sí lo escucharon y que sí vinieron. Por allá creo que no. ¿Qué número de...? Ok, el 4.º mandamiento. En la primera semana, Juangre y Claudia nos compartían un poco explicándonos que era un mandato, no era una sugerencia, ¿verdad? Cuando Dios estableció estos 10 mandamientos, sino que Él, a través de ese mandamiento de entrar en reposo, Él quería que nosotros confiáramos en Él y que pudiésemos honrar sus principios. En la segunda semana, Ivonne y Julián nos comentaban un poco que necesitamos recargarnos en Dios, que la fuente sea Dios, para que pudiésemos de alguna manera llenar nuestros 4 tanques. ¿Cuáles eran? Físico, mental, emocional y espiritual. ¿Ok? Porque solo a través de llenarnos en Él íbamos a poder vivir en plenitud y no desde el desgaste. Entonces, nosotros, literal, y aquí voy a ser vulnerable con ustedes, cuando nos compartieron el tema, no sé si en algún momento ustedes en clases, cuando eran pequeños, y la profesora iba a hacer preguntas, ustedes como, que no me vea, literal. ¿Por qué? Porque es algo que no aplicamos el 100% en nuestras vidas. Somos vulnerables y esto ha sido una enseñanza tremenda. Mi esposo y yo compartíamos y decíamos, o sea, después de esto hay que tomar decisiones. Después de esto hay que ser coherentes. Después de esto hay que ser firmes. Entonces, nuestro título, el de la enseñanza, es el que ven en pantalla ahorita, que se llama 46:10. Necesito que lo tengan ahí presente, ¿ok? ¿Cómo se llama? Ok, y ya les vamos a explicar por qué. Bueno, y básicamente vamos a ver ahora un versículo en pantalla que es Romanos 12:2, porque venimos aprendiendo sobre el tema del descanso. Y ¿cuántos en el colegio estudiaron descanso? Descanso 1, descanso 2, descanso 3, ¿cierto? No es una materia que normalmente veamos en el colegio ni tampoco que veamos en la universidad. Y obviamente ya esta es la 3.ª semana, la semana que viene cerramos con nuestros pastores cerrando esta serie, pero cuando hablamos y vemos el descanso como se está enfocando, pues obviamente hay muchas cosas que son nuevas, hay mucha información que es nueva, es una nueva perspectiva de poderlo ver, y tal cual como lo dice Romanos 12:2, y hoy queremos que la enseñanza que te vamos a poder impartir tenga este enfoque. Dice Romanos 12:2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y quiero subrayar la renovación de la mente porque como el mundo nos presenta el descanso hasta el día de hoy, quizás lo vemos como simplemente cuando ya estamos agotados y no tenemos nada de energía, necesitamos volver a recargar la batería como la batería de un celular, ¿ok? Pero lo que hoy vamos a ver es la perspectiva del descanso desde el enfoque bíblico, o sea, que estableció Dios con respecto al descanso y va a ir mucho más allá. Entonces, muy seguramente vamos a cambiar un poco y vamos a romper algunas ideas o algunos paradigmas que tenemos con respecto a eso. Entonces, en esta enseñanza, básicamente, en ese descanso, según la perspectiva de Dios,
nosotros vamos a poder entender que este proceso de renovación trabaja y toca todo lo que tiene que ver los 4 tanques que les recordaba ahora a mi esposa: el tanque de la mente, el tanque espiritual, el tanque emocional y el tanque físico, ¿ok? Entonces, de entrada, lo primero que tenemos que entender para ver un descanso es que el descanso tiene que tocar los 4 tanques. Si no hay una reparación en esas 4 áreas, realmente no es un descanso, ¿ok? Y lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora, ¿cómo se logra ese descanso integral? Porque entonces ya empezamos a hablar y ver un tema de descanso integral, un descanso completo. ¿Cómo se logra ese descanso? A través de 5 claves. Hoy el mensaje lo vamos a dirigir con 5 claves que vamos a poder tomar para poder llegar a ese descanso perfecto. Sabemos que el único perfecto es Dios, pero ese descanso obviamente pues nos va a ir trabajando en poder llegar a esa perfección que Él tiene y mejorar cada vez nosotros siguiendo el ejemplo que Jesús pudo establecer, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a ver las claves. La primera clave, la clave número 1, se llama orden. ¿Cómo se llama? Ok, muy bien, están como flojitos. ¿Cómo se llama la primera clave? Muy bien, ahora sí vamos calentando aquí la energía en el proceso. ¿Y por qué vamos a ver orden? Mi esposa les va a contar a qué se refiere el orden y qué tiene que ver el orden con el descanso. Ok, si vemos, de pronto muchos de nosotros, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿no? Nos contaron acerca de la creación del mundo, ¿cierto? De pronto aquí hay personas que apenas están llegando y conociendo todo esto, pero les comentamos que en Génesis 1 y 2 uno puede leer, profundizar y entender cómo Dios empezó a ponerle orden a todo esto. El primer día, Él creó la luz y la oscuridad. Okay, creó la luz y la separó de la oscuridad. El segundo día creó cielo y aguas. El tercer día tierra, mar, vegetación. El cuarto día el sol, la luna, las estrellas. El quinto las aves y las criaturas del mar. Pero llega el sexto día donde crea los animales terrestres y crea algo especial, algo hecho a su imagen y semejanza, que fue el hombre y la mujer, ¿ok? Él se lució y se plació en ese día para poder crear lo que iba a gobernar todo lo anterior. Pero el día 7, y aquí nosotros conversando decíamos, de verdad cuando uno era pequeño uno decía, llegaba el día 7 y Dios descansó, porque se cansó de crear todo ese montón de cosas. Eso es lo que probablemente muchos de nosotros nos haya pasado por nuestra mente. Pero ¿ustedes creen que realmente Dios Todopoderoso se cansa? No, ¿verdad? ¿Y por qué usaron esa palabra? En Isaías 40:28 dice: ¿acaso nunca han oído? Nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Entonces, realmente Él dispuso ese día, de ese séptimo día, no porque estuviese cansado, sino porque entró en reposo. Ya todo lo que Él había creado estaba perfecto. Ahí se había consumado la perfección. Él simplemente se sentó a reinar, a disfrutar de lo que ya había creado y a modelarnos a nosotros ese correcto ejemplo de descanso. ¿Ok? Probablemente en nuestra humanidad, a muchos de nosotros desde pequeños nos han enseñado, tiene que trabajar, tiene que ganarse las cosas, tiene. Y muchas de esas cosas son ciertas y son bíblicas. Pero desde Génesis ya vemos que el patrón que Dios nos presentó, fíjense que Él nos pudo haber creado el primer día y nos dejó en el sexto día, nos dijo las asignaciones que teníamos que hacer, que ya mi esposo va a mencionar un poquito de eso, pero el día siguiente entramos en reposo. O sea, muchos de nosotros cuando de pronto aplicamos a un empleo, nos explican cuáles van a ser las responsabilidades que vamos a tener en ese empleo. Y si están muy desesperados, nos van a decir, ¿tienes tiempo ahorita para que arranques? ¿O no? Suponiendo que no nos hagan eso y que nos dejen la tarde libre, al día siguiente llegas a trabajar. Con Dios no pasó eso.
Con Dios fue todo lo opuesto. Él dijo, te creé, estas son las asignaciones que vas a tener, pero al día siguiente ven y descansa conmigo. O sea, completamente diferente. Entonces, la invitación ahí es, descansa en Él, descansa con Él y después haces todo lo demás. Así es, y en el mundo cuando vemos un día, piensen en un día ocupado que hayan tenido en esta última semana, cuando de pronto tú sales a hacer vueltas o bajas a Medellín y tienes que atender reuniones y tienes que ir a hacer compras y tienes que hacer un montón de cosas y llegas súper agotado. Trata de recordar la última vez que te acostaste súper molido, o sea que literalmente caíste como una piedra en la cama. El mundo nos vende la idea que literalmente tenemos que llegar hasta ese extremo de cansancio para entonces ir a descansar y reposar. Pero hoy que ustedes están empezando a renovar su mente, a transformar el entendimiento, empezamos a entender que en el orden de Dios esto es completamente a la inversa. Es decir, Dios te dice, primero descansa y después haces todo lo que tienes que hacer. Y literalmente lo instituyó desde Génesis 1, o sea, desde la creación del mundo, Él estableció cómo era el orden de las cosas. Pero cuando viene el pecado y rompe con eso, pues obviamente altera el ciclo y por eso muchas veces vivimos tratando de ganar una carrera que nunca llegamos, tratando de cumplir con objetivos que nunca se alcanzan y tratando de dar más de nosotros cuando realmente por dentro estamos muy acabados. Y hoy con esta primera clave lo que queremos hacerte es reflexionar y que puedas revisar. Y en este momento la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿realmente estás aplicando el orden de Dios a tu vida? O sea, realmente ese orden divino que se estableció desde Génesis, donde primero tienes que reposar y descansar con tu Señor antes de salir a entender la misión, la tarea y lo que quieres hacer, ¿está en este momento presente en tu vida? Porque cuando empezamos a preparar este tema, Dios me confrontaba y creo que Lucas y Lina fueron muy sabios en escoger a las 3 parejas que están desarrollando esta serie de descanso, porque nosotros siendo vulnerables, obviamente en esto tenemos mucho para poder crecer, ¿ok? En esto tenemos mucho que poder establecer y en esta primera clave de orden, literalmente a mí me confrontó tremendamente porque ese orden de Dios no es el orden que normalmente yo trabajo y el orden que normalmente yo aplico en mi día a día. Ahora, vamos a ver la segunda clave. Entonces, la primera clave, ¿cómo se llama? Muy bien. La segunda clave se llama propósito. ¿Cómo se llama? Propósito. ¿Y por qué propósito? Si vemos directamente en Génesis, si nos vamos a ver Génesis, en Génesis 2 del 19 al 20, Dios le estableció un propósito a Adán apenas lo creó, ¿ok? Y Génesis 2 del 19 al 20 dice así: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre, o sea, a Adán, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es, el mundo cuando nos presenta la perspectiva de descanso es literalmente no haga nada. Sea vago, no haga nada, relájese, desconéctese, disfrute y ya. Cuando Dios plantea la perspectiva de descanso, bíblicamente hablando, ese descanso incluye en el ADN propósito. O sea, Dios no creó a Adán para que estuviera ahí haciendo nada, ahí como un bulto, como una carga, ahí que simplemente cumpliera con existir. Cuando Dios crea a Adán, inmediatamente lo crea con un propósito, que es muy diferente a un trabajo que obviamente te agobie y te agote, ¿ok? Entonces somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es lo primero. Y en ese proceso de creación en Génesis, Dios le asigna una tarea a Adán de ser creativo. Piense usted que a usted Dios le asigne la tarea de ponerle el nombre a toda criatura viviente del reino animal. ¿Usted sabe cuántas neuronas hay que usar para eso? Cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4. Eso lo hubiese hecho mi esposa. Entonces, lo traigo a colación es porque literalmente los animales como los conocemos en este momento, esos nombres fueron asignados desde ese instante. Y para eso se requiere mucha energía. Una pareja cuando se descubre que están embarazados y van a tener un bebé, a veces tarda meses en decidir qué nombre le van a dar a la criatura.
Ahora Dios le tenía el propósito a Adán que estableciera, entre varios propósitos que había cuando leen Génesis, el primer propósito era que le colocara nombre a toda la creación que Dios ya había creado, pero que lo estaba haciendo copartícipe. Es decir, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos co-creadores junto con nuestro Padre, y le asignó esa tarea. Y por eso es que lo primero que hicieron es reposar y descansar. Porque para poder emprender esa tarea iba a necesitar tener la mente descansada para poder cumplirla, ¿ok? Ahora, por eso básicamente lo que quiero remarcar aquí es que Dios no asigna propósitos si no entras en descanso con Él. Yo no sé si de pronto hay alguien aquí que está en una temporada donde se sienta vacío, donde de pronto entre un tiempo devocional con Dios o donde esté orando y sienta que está como en un desierto y se sienta seco. Yo no sé si de pronto este año tú le has preguntado a Dios: Señor, ¿para qué tú me quieres? ¿Para qué me estás llamando? ¿Cuál es el propósito al que tú me quieres enviar? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más yo puedo hacer? Porque de pronto te sientas que estás como vacío. Lo que hoy queremos que se revele a tu vida es que Dios no te va a entregar propósitos si primero no descansas en Él. Dios no te va a entregar propósitos si tú no comienzas a activar el orden correcto. Ahora bien, cuando empiezo a tener el descanso, obviamente empiezo a entrar en un proceso de poder empezar a recibir propósito. No puedes llegar a conocer y entender tu propósito más elevado si primero no descansas en tu Creador, si primero no descansas en tu Padre, ¿ok? Ahora vámonos a ver entonces la tercera clave. Primera clave, ¿cuál es? Orden. Muy bien. Segunda clave, propósito. Tercera clave, identidad. Y ahora sí nos vamos a meter un poquito más profundo en la palabra y vamos a sumergirnos, porque en Génesis vemos el descanso como, ese descanso se ve obviamente como observar y admirar la creación y disfrutar la creación, como les estaba explicando mi esposa. Pero luego, cuando nos vamos directamente a Deuteronomio, y en Éxodo también aparece, vemos una palabra que de pronto la pueden tener allí en pantalla, que se llama Shabbat. Y Shabbat en hebreo significa reposo, significa cesar, parar, detenerse. Y en Deuteronomio 5 del 12 al 15, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice: guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te ordenó tu Señor, el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos y siervas, tus bueyes, tus burros y tus demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar al igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es esclavo en Egipto y en ese momento su identidad es de esclavitud. Son un pueblo esclavo. Piensa qué esclavo puede elegir cuándo descansar. Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y se lo lleva y cruzan el Mar Rojo y obviamente salen, lo primero que les asigna es una nueva identidad. O sea, hay un cambio de identidad de un pueblo esclavo a un pueblo libre. Y es un pueblo libre para poder conocerle, para poder adorarle, pero también para poder elegir seguirle, seguir sus mandamientos. Y por eso Dios le entrega a Moisés en el monte las tablas con los 10 mandamientos, y el cuarto de esos 10 mandamientos es que guarden este día. Pero ya no con la perspectiva de el Edén con Adán, de simplemente disfruta de todo lo que hay conmigo y venga, descansemos, sino recuerda que fuiste esclavo y ahora eres libre por mi mano poderosa. ¿Cuántos de los que están acá han recibido en su corazón a Jesús? El día de reposo para nosotros hoy, en este tiempo presente, es recordar que un día fuimos esclavos del pecado, pero que Dios con su sangre a través de la cruz nos liberó. Entonces no se trata solamente de descansar porque mi cuerpo está cansado, porque esta semana estuvo muy activa y muy agitada y el gimnasio estuvo muy duro y no, tengo un dolor en los músculos que no aguanto. No, el día de reposo literalmente es recordar cuál era nuestra antigua identidad y cuál es la nueva identidad que Cristo nos asigna a través de su salvación y a través del regalo de la gracia de la cruz, ¿ok?
Y básicamente de todo este proceso se trata de identidad, no solamente de soltar la identidad de esclavitud y reconocer que somos libres, sino poder adoptar, como era el plan y el propósito de Dios con el pueblo de Israel, adoptar la identidad de hijos. Que tú hoy puedas sentirte hijo, que tú hoy puedas sentirte hija de Dios, y que ese descanso pues obviamente te pueda conectar con el Padre. Y hay una historia, antes de darle el pase a mi esposa, hay una historia que a mí en este proceso de preparar el mensaje realmente me tocó muchísimo. Yo soy empresario y literalmente si hay aquí alguien, algún dueño de negocio, algún empresario, los empresarios estamos pensando todo el tiempo cómo hacer las cosas mejor, cómo hacer más con menos, cómo podemos cambiar los procesos, cómo podemos mejorar, cómo podemos optimizar los tiempos. Y literalmente mi mente es así, desde que yo me levanto hasta que me acuesto estoy todo el tiempo maquinando en todo lo que tenemos pendiente, en todos los procesos que hay que mejorar, en todos los procesos que hay que automatizar. Y muchas veces en la perspectiva del mundo el descanso queda de último. O sea, yo atiendo todo lo que tengo que atender y después si queda tiempo descanso. Y si no queda tiempo de descansar, pues no hay que descansar porque hay muchas cosas que hacer, hay mucha gente que depende de mí, hay muchos clientes que no van a esperar porque obviamente yo puedo estar descansando y normalmente nos colocamos de último. Pero hay una historia que vamos a ver ahorita en pantalla. Viendo esto, hay una empresa que se llama Correct Craft y que quiero compartir brevemente con ustedes. En 1945, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, literalmente en Estados Unidos habían 3 compañías que fabricaban embarcaciones. Una de esas empresas se llamaba Correct Craft y recibió un telegrama del general Eisenhower diciéndole en cuántos días me pueden fabricar 100 barcos. Estados Unidos estaba avanzando contra Alemania y estaban recuperando el terreno en Francia y necesitaban entrar a Alemania a través del río Rin y necesitaban lanchas y no tenían lanchas. Entonces contrataron a las 3 empresas que fabricaban mejor cantidad de embarcaciones y esa empresa que se llama Correct Craft en aquel momento fabricaba 2 lanchas o 2 barcos por día, 2 botes por día. Reciben un telegrama del gobierno diciéndole necesitamos urgentemente su apoyo, queremos darle un contrato de fabricación exclusivo. En menos de un mes ustedes nos pueden fabricar 100 embarcaciones. Ellos fabricaban 2 al día. Hicieron los números y dijeron, bueno, si contratamos nuevos empleados, si ponemos a las personas a trabajar 24/7 durante la semana, podríamos llegar a cubrir bien seguramente ese número de 100 embarcaciones en el proceso. Ahora había una característica súper importante. Los dueños y fundadores de esta compañía eran cristianos. Y cuando estaban en las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para acordar los términos del contrato legal, le dijeron, pero tenemos una sola condición. Nosotros somos creyentes de Jesús y entendemos que el domingo es un día de reposo. Por tal motivo, nosotros el domingo no vamos a fabricar ningún barco. ¿Ustedes aceptan esa condición? Y el gobierno dijo, ¿cómo? Si estamos en plena guerra, de esto depende que se puedan salvar muchas vidas, de esto depende el futuro de Occidente. Le dijeron, esa es nuestra única condición. Nosotros creemos en un Dios de milagros y creemos en un Dios que nos va a dar las capacidades de poder hacer y cumplir la tarea. Nosotros ponemos nuestra parte, pero ustedes tienen que aceptar ese término. Lo aceptaron porque no había más que hacer, aplicaron 3 compañías e hicieron el proceso. La primera semana literalmente tuvieron cualquier cantidad de problemas. Voy a hacer la historia muy rápida para no quedarme mucho tiempo acá. Pero la primera semana en vez de fabricar 2 barcos al día, fabricaban 1. Y cuando llegó el día sábado se vieron tentados y dijeron, ¿será que contratamos nuevas personas y ampliamos los turnos de mañana y pagamos horas extra? Y el dueño de la compañía dijo, no, nosotros no vamos a fallar al mandamiento que nuestro Dios nos hizo. ¿Qué ocurrió a la madrugada de ese lunes de la primera semana? Ya literalmente les quedaban 19 días para terminar, o sea, tenían muy corto el tiempo. La madrugada de ese lunes uno de los hermanos del dueño tuvo una revelación y dijo, si cambio esta máquina y hago un ajuste, podríamos acelerar el proceso. En ese momento recibió un milagro creativo. Lo que quiero contarte que sucedió en la historia es que comenzaron a poder empezar a fabricar 42 embarcaciones por día. Cuando se estaba acercando la tercera semana, ya ellos habían cumplido con la tarea de las 100 embarcaciones. Las otras 2 compañías que no eran cristianas ni tenían principios cristianos,
literalmente no pudieron llegar ni siquiera a su cuota de los 100 barcos. Entonces el gobierno, cuando faltaban 7 días, les dijo: ¿tú nos puedes ayudar a sacar la producción de las otras 2 empresas? En total, en un tiempo récord de menos de 30 días, esa compañía logró facturar, crear y fabricar 462 botes que los utilizó el ejército de los Estados Unidos para poder cruzar y entrar a Alemania y poder avanzar dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y ese hecho fue decisivo para que Estados Unidos cumpliera el papel que podía ocurrir. ¿Ok? Es algo tremendo porque a partir de ese momento, esa compañía de hecho hoy sigue vigente, tiene más de 100 años, fue fundada en 1925, hoy sigue vigente, hoy tiene 17 líneas de producción. Ya es una 6ª o 7ª generación que está pudiéndolo manejar y hoy siguen guardando esos principios. De hecho, si tú entras a su página web, vas a ver que en su pirámide el principio número 1 es honrar a Dios con lo que ellos hacen. Es algo tremendo que a mí me tocó muchísimo porque dije: wow, se trata de poder establecer el orden de Dios, entender el propósito, tener muy clara la identidad y no estar dispuesto a negociarlo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera porque estés en plena guerra mundial y sea el gobierno el que te esté presionando para cumplir con una tarea. Si tú eres fiel a lo que Dios te está estableciendo, Dios va a poder darte la capacidad a ti de poder hacer cosas que en tu mente y en tu entendimiento no hay forma ni manera de pensar ni de entender que puedan ocurrir. Listo. Ahorita queremos compartir contigo, en función de todo lo que hemos hablado y lo que hemos explicado hasta ahora, incluso de lo que se ha hablado en las últimas 2 semanas, es que ¿qué no es descansar? ¿Okay? Porque de pronto en la primera semana se dan ciertas ideas de cómo poder recargarte, ¿verdad? En las 4 áreas que ya les explicaron. Sin embargo, ¿qué es lo que te va a ofrecer el mundo? O sea, lleva a los niños al centro comercial, no sé, sal, ponte a ver esta nueva serie de Netflix. Es cortica, solo son 6 episodios, no te vas a enganchar tanto. Sí, a menos de que sea coreana. Pero eso es lo que normalmente el mundo te vende como descanso. Y esas son... Ojo, no estoy diciendo que está mal, simplemente estoy diciendo que son actividades que nos recargan, ¿ok? Actividades que nos despejan, actividades que nos divierten, pero no precisamente que nos hacen descansar. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque cuando Dios nos da esta instrucción, lo hace para que nos desconectemos, pero muy específicamente de la parte productiva. ¿Ok? Para que realmente podamos confiar en Él. ¿Y qué pasa? Nosotros nos tomamos eso muy literal, o sea, me voy a desconectar, pero nos desconectamos hasta de Él. Él nos quiere desconectar para conectarnos con Él. ¿Ok? ¿Qué elementos podemos incluir en un día de descanso? Esto lo voy a hablar así como a modo general y muy puntual, porque Dios, o sea, en la medida que ustedes vayan teniendo ese tiempo de intimidad, conociéndolo y dejándose conocer y explorando su corazón, Él les va a ir guiando, Él les va a ir poniendo. Una de las ideas puede ser tiempos a solas con Dios, ayuno, porque no sabemos en qué momento puntual estás tú de tu vida y necesitas respuestas, necesitas descansar en Él. Ayuno, oración, silencio y meditar en su palabra, escuchar y recibir dirección, gratitud, disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, tu casa, tus bienes, compartir tiempo de calidad con tus seres amados, escuchar y conocer el corazón de los otros. Muchas veces, para los que somos papás, mamá, y ni siquiera, ya va un momentico, ya va un segundito, ya va. Y hasta para el día de descanso tenemos agenda, primero esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro, después lo otro. Eso forma parte de la visión del mundo. Y recordar a ser consciente porque estamos descansando en Dios. ¿Ok? ¿Cómo podemos realmente descansar según el diseño de Dios? Si ustedes más adelante quieren investigar un poco y buscar los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, ¿dónde los puedo corroborar o ver en el Nuevo Testamento? Se van a dar cuenta que de los 10 mandamientos, uno no está
explícitamente como un mandamiento. Recuerden cómo se llamaba la serie, el mandamiento más olvidado. O sea, el número 4 no lo van a encontrar en el Nuevo Testamento como vas a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque alguien vino a darnos libertad, gracia y descanso, y ese alguien es Jesús. Él es nuestro sábado, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. Pero evidentemente nosotros tenemos que, primero, abrirle nuestro corazón, segundo, conocerlo y seguirlo y hacer las cosas que Él hacía para realmente poder vivir esa experiencia de descanso. En Mateo 11, 28, 30 dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así es, y cuando yo escuchaba esta palabra sin estudiarla, entendía que yugo era carga. Entonces yo me imaginaba el yugo como, ay Señor, cuando te voy a seguir a ti tú me vas a poner una carga mucho más difícil, y me imaginaba como un silletero de Santa Elena con una cosa aquí en el lomo gigante. Pero cuando realmente me puse a estudiar, investigar, si de pronto me pueden poner la imagen de los dos bueyes, resulta que el yugo no es una carga, el yugo es una herramienta, ¿ok? Y hay tres cosas muy puntuales que quiero compartirte con respecto al yugo para que podamos madurar en esta palabra. Lo primero es que el yugo, en aquella época, en el contexto de la época de Jesús, el yugo se diseñaba personalizado para cada animal. Cuando Jesús dice, mi yugo es fácil, es porque Él te conoce a ti, porque te creó y Él sabe cómo va a ser. Es decir, eso que se le montaba aquí en el lomo a esos bueyes estaba hecho y tallado a la medida de ellos. ¿Por qué? Porque si el animal comenzaba a trabajar y no era el yugo que le correspondía, se iba a lastimar y la bestia no iba a cumplir el trabajo que necesitaba. Entonces, cuando Jesús dice mi yugo es fácil, es porque está hecho a tu medida. Él no te va a colocar más carga a ti de la que tú puedes tener. Lo segundo que tienes es que cuando se hablaba de yugo, siempre habían dos animales. Y uno de los animales tenía más experiencia, más sabiduría y más trayectoria. Y era el que iba guiando al otro que estaba aprendiendo a tener el yugo. Entonces, cuando Jesús te dice mi yugo es fácil, es porque Él va a estar al lado de nosotros, colocándose junto contigo el yugo que tú vas a tener en tu lomo para poder ayudarte a llevar esa carga, para mostrarte el camino y ver cómo tú vas a poder avanzar. Y lo tercero es que los animales, cuando compartían el yugo entre dos, podían terminar la tarea en la mitad del tiempo que lo haría una persona individual. Es decir, no solamente te va a decir tu carga es más ligera, sino que la vas a hacer más rápido, la vas a hacer mejor, para que realmente puedas disfrutar para lo que yo te creí, para lo que puedas estar aquí. Entonces, si queremos saber cuál es el descanso viene en Jesús. Y por eso vamos a conectar con la cuarta clave. Primera clave, orden. Segunda clave, propósito. Tercera clave, cuarta clave, plenitud. Cuando hablamos de tener un descanso donde se renueven los 4 tanques, hablamos de un descanso que te pueda dar plenitud. El mundo te dice, ay, qué rico ir a un spa para que te hagan un masaje y te relajes. Sí, pero en 20 minutos después que salgas de ese masaje ya estás pensando en todas las deudas que tienes que pagar. El mundo te dice, ay, hoy es domingo, no hagas nada, esta semana fue muy difícil. ¿Qué tal si te ves una maratónica en Netflix? Pero entonces a las 10 de la noche te acuerdas de todo lo que tienes pendiente en el lunes y te entra un estrés impresionante. La mayoría de los infartos ocurren los lunes en la madrugada. Y es por todo el estrés laboral que las personas empiezan a tener, ¿ok? Cuando vemos el descanso desde la perspectiva de Jesús, lo entendemos como plenitud. Y plenitud es poder tener ese descanso completo en todas las áreas de tu vida, ¿ok? O sea, Jesús vivió 30 años y de su ministerio 3, ¿cierto? 3 y medio. Imagínense la agenda de él en esos 3 años y medio. O sea, estoy casi segura que fue mucho más cargada y mucho más full que la que nosotros podemos tener ahorita. Él, primero siendo Dios, teniendo el amor, teniendo claro cuál era el propósito para el que él había nacido, ¿cierto? Y con tanta necesidad en esos espacios, en esos momentos, la gente queriendo buscarlo, la gente queriendo, sí, nuestros pastores que nos están viendo, nosotros a veces los volvemos loquitos. Pastor, necesito hablar con usted, pastor. Imagínense Jesús. Y solamente
solamente podemos lograr la plenitud en Jesús. O sea, cuando ustedes recuerden esta cuarta clave, plenitud, Jesús. Hay 4 versículos que de hecho creo que van a poner en pantalla, que la idea es que puedan tomarle fotito para que los puedan leer luego en casa, ¿ok? Pero voy a agarrar solo algunos que dicen, por ejemplo, Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. O sea, en estos versículos, y solo agarramos 4, porque obviamente hay mucha evidencia, pero él necesitaba apartarse, él necesitaba recibir dirección, él necesitaba llenarse de ese momento con su Padre. O sea, para él eso era tan importante, porque era lo único que lo sostenía, siendo Dios. Y de hecho, cuando está en la cruz, o sea, yo creo que lo que más le dolió, más que todo lo que sufrió físicamente, fue: ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí está la clave para nosotros poder buscar esas formas, esas maneras de encontrar descanso y reposo en Él. Así es, y realmente ver a nuestro Dios tan hermoso y tan perfecto, porque en cualquier otra religión, los dioses de cualquier otra religión simplemente se plantean como alguien que evalúa si tú haces tareas buenas o haces tareas malas, y te dicen: hay un camino, sígalo. Jesús literalmente vino a este mundo y dijo: yo soy el camino. Y Dios Todopoderoso, creador del universo, del cielo y de la tierra, se hizo hombre. Y también tuvo una agenda muy ocupada, donde miles de personas demandaban de él, donde no podía tener ni siquiera 5 minutos para poder comer tranquilo, porque había que sanar a un enfermo, había que curar a alguien, gobernantes, personas de influencia querían reunirse con él. O sea, si nosotros pensamos en esa vida de Jesús, esos 3 años de ministerio fueron tan ocupados como la agenda de un presidente en este momento de una nación o más. Y aún así lo hizo para podernos dar ejemplo de que, siendo él Dios y siendo hombre también, sacaba espacio para poder empezar a descansar en Dios y poder tener ese tiempo. La quinta clave es la influencia. Nosotros obviamente no vivimos solos, no somos ermitaños, estamos rodeados de personas. Tú no puedes dar de lo que no tienes. La única forma de que tú le puedas dar la mejor versión de ti a tus hijos es descansando en tu Padre. La única forma en que tú le puedas dar lo mejor de ti a tu cónyuge y a tu esposa es teniendo tiempos de descanso. Amén. La única forma en que tú puedas ser de influencia y de impacto a otra persona es realmente teniendo ese reposo en plenitud en Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma de poderlos contener. Dios nos dijo: ustedes son sal del mundo, son luz del mundo. Es decir, tenemos un llamado a liderar y un llamado a impactar, pero lo vamos a poder hacer si solo podemos reposar. Jesús fue apartado al desierto y en el desierto fue tentado, pero de ese desierto que él pudo atravesar y superar la tentación, salió el sermón del monte, salieron las bienaventuranzas, salió realmente el impacto de todo su ministerio. Todo vino a través de un reposo, ¿ok? Y por eso la prédica de hoy, el mensaje se titula 46:10 y hace mención a Salmos 46:10, que básicamente dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Hoy estamos aprendiendo a poder descansar en Dios, estamos yendo un poquito más profundo en Él, y literalmente descansar no es otra cosa que reconocer que Él es nuestro papá, que Él es nuestro creador, y que quizás hasta este momento, en las fuerzas en que venimos trabajando y en la manera que venimos haciendo las cosas, no hemos podido tener el mejor resultado. Es reconocer y decir: Señor, yo quiero hacer un borrón y cuenta nueva. Yo quiero que tú me vuelvas a enseñar cómo hacer ese orden, cómo poder afianzar mi identidad y cómo poder empezar a trabajar nuevamente de la mano contigo para que las cosas se puedan ir haciendo. Y hoy en esta mañana vamos a hacer 2 llamados al altar. Y el primer llamado, no importa cuánto tiempo tú tengas acá en la iglesia, es aquella persona que de pronto hoy, con este mensaje y con las semanas anteriores, ha sentido en su corazón que literalmente necesita hacer un reinicio en su vida, que literalmente necesita hacer un alto porque no sabe
o no entiende hacia dónde está el propósito y hacia dónde están fluyendo los vientos que Dios quiere hacerle. Si hay alguien aquí que necesita traer orden de Dios a su vida, yo quiero invitarlo a que pueda pasar aquí al frente del altar como una declaración de decirle: Señor, voy contigo porque quiero hacer un nuevo inicio. Si hay alguien que necesita afianzar su identidad como hijo y no como esclavo de un trabajo, de un jefe, de una empresa, yo te invito a que tú puedas pasar aquí al frente del altar. Si hay alguien que necesita en este momento poder sentir plenitud, porque lo has tratado de hacer en tus fuerzas, llega el domingo, vienes a la iglesia, sales de la iglesia, llega la noche, pero realmente no te sientes en plenitud con Jesús, yo te invito a que tú puedas pasar aquí enfrente y que lo hagas como un acto simbólico, no por estar aquí físicamente, sino que sea un acto y un tiempo tuyo de intimidad en este momento con el Señor. Vamos a poder entrar en un tiempo de intercesión y de ministración, donde ahí donde tú estás, con voz audible, tú puedas hablar con tu Padre y tú puedas hablar con el Señor y le puedas decir: Señor, estoy aquí. Lo he intentado hacer hasta ahora a mi manera, he obtenido resultados buenos, malos, regulares, excelentes, pero sé que tú me tienes para algo mucho más grande en mi vida. Sé que tú me tienes para algo más fuerte. Sé que tú me tienes para algo de mayor bendición y de mayor impacto, Señor. Cuando tú te creaste aquí hoy en este día, hay personas que Dios los conoce. A todos nos conoce desde el vientre de nuestra mamá. Desde el día que tú naciste, cuando tú te estabas formando como una semillita en el vientre de tu madre, Dios ya te estaba viendo. Dios ya sabía cuántos cabellos tú ibas a tener en tu cabeza, y Dios ya sabía el propósito por el que te estaba creando. Muchas veces por el pecado hemos estado en un ciclo ininterrumpido, interminable de poder conectar, pero hoy es un buen día para poder hacer un alto y decirle: Señor, te reconozco. Señor, eres mi Padre amado. Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Señor, aquí estoy para ti. Enséñame a descansar como Jesús lo hacía. Enséñame a entrar en esos tiempos de paz, de plenitud. Sopla, Espíritu Santo. Oh, Cristo, oh, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo, tu presencia es el cielo